Ecuador está haciendo noticia en el mundo por una arremetida violenta de bandas de narcotraficantes sin precedentes. Desde el domingo, numerosos grupos criminales han exhibido su fuerza en represalia por los planes del presidente Daniel Noboa para combatir la ola de crímenes que afecta al país. Más de un centenar de policías y personal penitenciario fue retenido por presos. Hubo agresiones a periodistas y un sinnúmero de ataques armados que han dejado 14 muertos, según el más reciente balance. El martes, el presidente Daniel Noboa declaró a la nación en conflicto armado interno, una medida que le da más potestades a las Fuerzas Armadas y a la policía para combatir al crimen organizado. Ayer Noboa defendió sus políticas de seguridad. Y este gobierno está tomando las acciones necesarias que en los últimos años nadie los quiso tomar. Y para eso se requiere huevos grandes, de avestruz, no huevos de cartón. Vamos a profundizar en esta crisis que se desató en Ecuador. Estamos en diálogo nuevamente con el politólogo Pablo Medina, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de San Francisco de Quito. Pablo, un gusto saludarte nuevamente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Una primera pregunta, a ver, para ponernos allí como en el lugar, ¿no? ¿Cómo está ahora la situación en las principales ciudades después de lo que fue el caos, sobre todo el martes? A ver, el día de ayer en las ciudades de la Sierra, creo que un contexto es necesario. Si bien es cierto, en este momento el país tiene uno de sus peores índices de violencia, yo me atrevería a decir que en la historia. Si lo medimos por muertes cada 100.000 habitantes del año 2023, estamos cerrando con alrededor de 40 muertes por cada 100.000 habitantes, lo cual es enorme para el país. Se ha multiplicado por 5 punto algo desde el 2015. Entonces, eso nos permite tener una imagen de que el país entero está en serios problemas. Pero la verdad es que esta violencia se concentra sobre todo en el corredor del narcotráfico, y el corredor del narcotráfico tiene sus intereses centrados principalmente en las provincias de la costa. Entonces, con este contexto puedo decir que en general el país se ha tranquilizado, sobre todo en las provincias de la sierra, de la montaña, entre ellas se encuentra la capital Quito, y también en las de la Amazonía y por supuesto Galápagos. Ahora, esto durante el día normalmente la situación se encuentra bastante más calmada, es en la noche cuando existen disturbios. De todas maneras, los disturbios en las ciudades de la sierra son menos que en las ciudades de la costa, aunque han aumentado, por supuesto. De hecho, el aumento de esto en la noche del día de lunes a martes fue lo que motivó la declaratoria de estado de excepción por conflicto armado interno que el presidente ha decretado. Entonces, ¿cómo están las cosas? Las cosas están tensas en todo el país. La violencia, los actos delincuenciales, etcétera, existen a nivel nacional, aunque la intensidad es, digamos, qué sé yo, por poner un ejemplo, el día de ayer debe haber habido unos 2 o 3 eventos importantes en la ciudad de Quito, mientras en la ciudad de Guayaquil o en la costa estamos hablando de decenas de eventos. Entonces, más o menos esa es la proporción. Ujú. Sí, ahí nos permite tener un panorama. Y al nivel de la preocupación de la ciudadanía, es el tema excluyente, me imagino. ¿Cómo se está viviendo así en las calles y en la actitud de la gente más en el día a día? Es muy tenso, la situación es muy tensa entre otras cosas porque el haber decretado el estado de excepción por conflicto armado interno, fundamentalmente lo que hace es ponerle al país en estado de guerra, algo que no había ocurrido en el Ecuador desde 1995, cuando tuvimos el último conflicto armado con el vecino país del sur del Perú. Entonces, estamos hablando de que, si bien es cierto, en Quito no se ve a las Fuerzas Armadas, a los militares recorriendo las calles, salvo en lugares muy específicos, qué sé yo, el metro o instalaciones gubernamentales grandes, pero en la costa sí, en la costa están patrullando las Fuerzas Armadas. Y están patrullando además con un discurso de guerra, es decir, el jefe del Comando Conjunto y los comandantes de las fuerzas terrestre, aérea y naval cuando se refieren a los delincuentes, como objetivos militares a neutralizar, porque en efecto, en el Ecuador, a nivel constitucional, nosotros tenemos un mecanismo excepcional para el uso de la fuerza, el estado de excepción, pero este mecanismo excepcional se califica de acuerdo a la situación, qué sé yo, desastre natural, conmoción interna, grave crisis delincuencial.
pero cuando se califica como conflicto armado interno, lo que estamos haciendo, Ujú. y lo dice el decreto del presidente, es identificar a ciertos grupos y estos ciertos grupos son identificados como enemigos del Estado. Es decir, básicamente los estamos poniendo en la categoría de que ya no los estamos tratando como delincuentes, los estamos tratando como casi como si fuera un ejército invasor. Entonces, por ello, son las Fuerzas Armadas las que toman el control, ya no la Policía Nacional, porque no se trata de un actor social que está cometiendo faltas que pueden ser muy graves, pero que son finalmente faltas dentro del orden jurídico interno, sino que lo identificamos como un enemigo del Estado. Y esto, por supuesto, si bien hay estándares internacionales del derecho humanitario internacional, fija los estándares del derecho de guerra, pero de todas maneras le da una capacidad de respuesta de fuerza letal, sobre todo al presidente de la República, mucho más amplia. No quiere decir que Fuerzas Armadas puedan salir a disparar a quien ellos consideren necesario, no es el caso, pero sí las reglas, por ejemplo, la ley interna de uso legítimo de la fuerza no se aplica porque estamos en derecho internacional humanitario y salvo que estos grupos se rindan, en cuyo caso la ley internacional también obliga a entregarlos a la justicia, al ser considerados amenazas, el uso de la fuerza letal está autorizado. Bien. Se habló incluso de amnistía para policías o militares que usaran la fuerza, ¿no? Esto sí, esto es interesante. La declaratoria del presidente ha consensuado, digamos, el apoyo político de todas las fuerzas representadas en el Parlamento, quienes incluso en búsqueda de dar esta garantía a la policía y Fuerzas Armadas han hablado de amnistías e indultos. Es decir, está muy instalado esta idea de que la Policía Nacional no actúa porque la ley le restringe el uso de la fuerza. Esto en la realidad no es así. El Ecuador cuenta con una ley de uso legítimo de la fuerza relativamente moderna. De hecho, fue aprobada hace un año, año y medio, me parece, que reúne estándares internacionales y que habilita a la fuerza pública a hacer uso de la fuerza en proporción a la amenaza. Es decir, también puede hacer uso de fuerza letal si es que la amenaza es letal. Ahora, claro, el estándar es mucho más restrictivo porque puede hacer uso de esta fuerza solo en caso de amenaza a la vida de una persona, amenaza inminente a la vida de una persona. De todas maneras, han existido casos emblemáticos en donde la policía ha actuado y han terminado siendo al menos investigados, en algunos casos juzgados, por ese uso de la fuerza, lo cual ha posicionado esta idea de que el policía no puede actuar porque si actúa con la fuerza, con fuerza letal sobre todo, va a ser juzgado, entonces prefieren no hacer nada. Entonces esto se ha instalado mucho en el imaginario ecuatoriano y por ello las fuerzas políticas ahora ofrecen esta amnistía o indulto para que la fuerza pública pueda actuar. Y yo creo que aquí hay también un problema, y quizás este es un problema mucho más de fondo, ¿no? Que si bien esto está permitiendo tener un componente reactivo muy importante del gobierno, hay componentes que, si es que no se trabajan al mismo tiempo, el componente reactivo es, digamos, paños de agua fría, porque uno de ellos es el de justicia. Si es que el aparato de justicia está coaccionado o cooptado por estos grupos delincuenciales, evidentemente los jueces, por una parte, no van a condenar a las personas que las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional capturen, Ujú. y por otra parte, se van a ir probablemente en contra de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para generar esta reacción de no, preferimos no actuar porque si no vamos a irnos presos nosotros. Yo creo que en intento de contrarrestar este elemento, se ha hablado de estos indultos y amnistías por parte de la Asamblea Nacional. Pablo, te propongo hacer un raconto de los últimos acontecimientos, ¿no? De los últimos días. El detonante de esta situación que se vivió el martes fue la fuga de un poderoso criminal de una cárcel de Guayaquil. Estamos hablando de Adolfo Macías, alias Fito, y jefe además de la banda Los Choneros. El gobierno lanzó un operativo en su búsqueda sin éxito y luego declaró el estado de excepción. ¿Qué implicó esta fuga en términos políticos para el gobierno de Noboa? A ver, teniendo un contexto un poco más amplio, como les mencionaba, la crisis de seguridad que vive el país es la más grave de su historia. Esta crisis de seguridad, aunque es, digamos, actual, comienza en el 2021, una serie de masacres en las cárceles,
pero tiene un contexto estructural mucho más amplio. En el Ecuador existe narcotráfico desde los años 70, 80 del siglo pasado. Yo creo que hay algunos hitos importantes del año 2000, cuando comienza la implementación del Plan Colombia, que saca a los grupos delincuenciales de los centros urbanos en Colombia, pero los arrincona hacia las fronteras, lo que activa potentemente el uso de la frontera colombo-ecuatoriana para el narco. Al mismo tiempo, en el año 2000 el Ecuador se dolariza. La dolarización también contribuye a que el Ecuador sea un destino interesante para el narcotráfico porque puede lavar dinero sin el control de cambio. A esto yo sumaría dos hitos históricos más, probablemente el proceso de paz en Colombia, en donde las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, dejan las armas, pero muchos de sus grupos que ya se dedicaban al narcotráfico deciden seguir operando en la frontera colombo-ecuatoriana. Y finalmente la pandemia, que genera unos cambios en el mercado de la cocaína y también en las dinámicas de comercialización de la cocaína. Entonces, todos estos elementos nos llevan a una crisis desde el 2021 que comienza en las cárceles porque las cárceles de alguna forma han sido lugares donde el Estado ha dejado de tener control interno, es decir, la cárcel de alguna forma se convierte en cuartel general de muchas de estas bandas. Y lo que nos ocurre esta semana es que, en efecto, alias Fito es un poderoso criminal que ya había sido trasladado en el pasado a una cárcel de máxima seguridad y aislamiento, pero por vía judicial, lo que mencionaba antes, logra regresar a esta cárcel, la cárcel regional del Litoral, en donde puede seguir manejando sus negocios. Aparentemente hay la disposición no aparentemente, hay la disposición de, el traslado de nuevo de este delincuente a una cárcel de máxima seguridad, pero el problema es que, y esto también da cuenta un poco de la novatada, por decirlo de algún modo, del gobierno, que el gobierno lo insinúa en una entrevista pregrabada y no lo dice, no dice vamos a trasladar a Fito, pero lo que dice es, bueno, vamos a tomar medidas, entre ellas algunas esperamos que nadie se lo cuente a Fito, un poco bromeando. Como esta es una entrevista pregrabada, probablemente a partir de eso, evidentemente, este delincuente que tiene control, no podría decir control absoluto, pero que tiene influencia en la cárcel, decide fugar. Entonces, el día lunes, cuando se da el traslado, Fito no está en la cárcel, Fito se ha ido. Esto hace que el presidente decrete un estado de excepción el día lunes para búsqueda y captura. Este estado de excepción, en efecto, permitía el apoyo de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, implementaba un toque de queda a nivel nacional para este proceso de búsqueda y captura. Lo que ocurre esa noche es que con ese estado de excepción, estas bandas criminales, muchas de ellas incluso yo creo que no de forma coordinada necesariamente, pero deciden No, hacer tú decís no de forma coordinada necesariamente. no necesariamente, algunas sí, es decir, algunas tienen gran poder, estamos hablando de que tienen miles de efectivos, pero yo creo que se da una reacción espontánea, es decir, algunas de estas bandas criminales empiezan a generar desmanes y el resto de bandas se suman, y no solo las bandas, sino también la delincuencia común, que ante el caos que se genera esa noche, también pretende sacar tajada a través de asaltos, coacciones, etcétera. Entonces, esto ocurre el lunes y se genera un caos general que, entre otras cosas, afecta a ciudades que tradicionalmente han estado fuera de estos eventos de criminalidad. Estoy pensando en las ciudades de mediano tamaño de la montaña ecuatoriana, de la sierra, Loja, Riobamba, Cuenca, en donde estos actos normalmente no son comunes, pero esta noche existen bombas panfletarias en Cuenca, existen 4 policías secuestrados, existen, me parece que son decenas de guardias penitenciarios retenidos en las cárceles, es decir, se genera una ola de caos que se vuelve esta bola de nieve, en donde además otro líder de banda muy importante, de apellido Pico, escapa. Esta persona había sido detenida, estaba en la cárcel de Riobamba, por haber amenazado de muerte a la fiscal general de la Nación. También escapa esa noche. Entonces, se genera este caos, incluso en ciudades que no era lo común, por lo que culmina el día martes en el secuestro en vivo de personas en un canal de televisión nacional. Entonces, en televisión nacional tenías un secuestro ocurriendo en vivo. Ante esta situación es que el presidente modifica el estado de excepción decretado el día lunes,
con estas nuevas características que son muy importantes. Es una decisión realmente, es una decisión política muy importante el haber decretado el conflicto armado interno y haber identificado con nombre y apellido, digamos, a estas bandas como enemigos del Estado, por lo tanto, objetivos militares. Noboa, entonces, ahí Romina preguntaba por qué ha significado esto en términos políticos para él. Tiene una doble condición Noboa, que es joven, ¿no? Tiene 36 años, y además es un presidente que va a ser presidente por poco tiempo, ¿verdad? Es un caso especial. Él asume por la disolución de las cámaras el año pasado, se llamó elecciones anticipadas, ¿no? Pero va a ser 1 año y medio presidente, ¿verdad? Sí, 18 meses, lo que implican algunas cosas. Implica primero el que él necesita dar respuestas rápidas, porque fundamentalmente su gobierno ya han pasado 2 de los 18 meses que tiene que gobernar. Él ha anunciado su intención de reelección, por lo tanto, en la práctica está ya en periodo preelectoral, está ya iniciando su campaña, por decirlo de algún modo. Y además, si es que a partir del día lunes, del caos generado el día lunes, él no daba una respuesta, en términos políticos, su gobierno terminaba. Haber hecho lo que hizo le ha granjeado en gran medida apoyo de la nación, es decir, hay un sentimiento de en esto estamos todos. Bueno, Lo cual, escuchábamos las expresiones del propio Rafael Correa, ¿verdad? Que llamaron mucho la atención por exactamente. su contundente respaldo, ¿no? Y le planteaba, presidente, no cese en las medidas que está tomando, no ceda, no deje que le tuerzan el brazo. Exactamente. De hecho, las declaraciones de Rafael Correa como principal opositor son muy interesantes. También en todo el espectro, en la derecha, la izquierda, en general todo el espectro político se ha planteado esto de cualquier diferencia las discutiremos el día después de que esto culmine. Entonces, incluso algunas, digamos, iniciales dudas o iniciales críticas del movimiento correísta, sobre todo, fueron aplacadas completamente con las declaraciones de Rafael Correa. Y también es muy interesante porque el día de ayer, aunque no es un tema relacionado directamente, pero el día de ayer se votaba una ley del presidente Noboa, una ley de temas energéticos, que fue aprobada con 131 de 137 votos en la Cámara de Diputados. Entonces, si bien es cierto, no está relacionado, pero se nota el cambio político y esto también en términos de popularidad en las calles le permite al presidente Noboa al menos mantener la popularidad inicial que bordeaba el 60 y tanto por ciento, aproximándose al 70%, mantenerla y quizás, si es que hay resultados en corto y mediano plazo, aumentar esa popularidad. El problema, y digamos que la crítica, poco popular que sea más profunda, es esto puede ser muy efectivo, puede, no estoy asegurando que lo vaya a hacer, pero podría ser muy efectivo en el corto y mediano plazo. El problema es la sostenibilidad en el tiempo sin una política pública integral de seguridad que lastimosamente en este momento al menos no se ha visto en el país. Cuando hablo de política pública integral, otra vez hablo del sistema de justicia, del sistema de rehabilitación social, de la prevención ya a nivel socioeconómico, educativo, de salud, de estos lugares, de estas zonas del país que son tremendamente pobres y que justamente por ser paupérrimas son lugares donde los narcos reclutan a los miembros de sus bandas. Es decir, si es que no hay esta política un poco más amplia, la sostenibilidad de esto podría estar en juego. Yo utilizo esta metáfora un poco de medicina, es decir, uno puede llegar con un dolor muy grave a un centro de emergencias de un hospital, si es que le ponen morfina, probablemente te deje de doler lo que te está doliendo, pero eso no quiere decir que te han curado. Pablo, para terminar de entender estos últimos hechos, Gastón te consultaba a propósito del perfil del gobierno de Noboa y de él mismo en materia de política. A ver, él ha adoptado una retórica muy dura contra el crimen organizado en las últimas semanas, ¿no? Con referencias expresas, por ejemplo, a la política que siguió Nayib Bukele en El Salvador. Anunció la construcción de nuevas cárceles de alta seguridad, la posibilidad de dispersar a los presos, bueno, de sacar militares a la calle, cosa que terminó haciendo. Allí está el detonante de este estallido del martes. ¿Fue como una suerte de declaración de guerra por esas medidas? Yo creería que sí. Yo creo que la retórica y de alguna forma hay una historia en el Ecuador en donde ha habido un acuerdo tácito al menos, yo no me atrevería a decir que es explícito, no tengo ninguna prueba de ello, pero al menos un acuerdo tácito con las bandas criminales desde el año 2000.
Muchos le echan la culpa de esto al gobierno de Correa, otros al gobierno de Lazo, Moreno. Digamos, todos tienen alguna responsabilidad, pero yo creo que desde el año 2000 al menos ha habido un acuerdo tácito en el Ecuador entre el crimen organizado y el gobierno. Y este acuerdo era que mientras no haya violencia dentro del país, el Ecuador tampoco les perseguía activamente. Esto porque, como les mencioné, en el año 2000 existe la implementación del Plan Colombia y el Plan Colombia tenía esta teoría del yunque y el martillo, en donde buscaban presionar a los grupos narcodelincuenciales hacia las fronteras y que los países en las fronteras funcionen como yunque mientras Colombia funcionaba como martillo. El problema es que en la frontera colombo-ecuatoriana, el Ecuador nunca estuvo en la capacidad ni tuvo la voluntad política. Lo más importante es quizá que no tenía la capacidad de ser un yunque, es decir, tenemos una frontera, al menos con Colombia, que supera los 600 kilómetros y la mayor parte de esa frontera es en territorio selvático. Entonces no había la capacidad Ujú. real de que el Ecuador sea este yunque sobre el cual Colombia golpee con su martillo. Entonces hay este acuerdo tácito en donde además se crea la narrativa en el Ecuador, y quizá esto es lo más duro a nivel de la sociedad, se crea la narrativa de que somos una isla de paz. Mientras Perú tuvo problemas de insurgencia y de narcotráfico, Colombia también, en el Ecuador no pasaba eso. Y la verdad es que sí pasaba, pero no existía manifestaciones violentas internas y mientras no existan esas manifestaciones, el Estado hacía la vista gorda. El problema es que después de la pandemia, esas manifestaciones internas empiezan a aparecer y tanto sobre el gobierno del expresidente Lazo tiene una política muy dura con respecto a la incautación de cocaína. La incautación de cocaína es una medida efectiva. La idea es que aumenten el costo de tu negocio para que ya no sea rentable ser narcotraficante en el Ecuador. Sin embargo, normalmente cuando hay incautaciones de cocaína, eso está directamente correlacionado con la violencia en las calles. ¿Por qué? Porque más o menos lo que estás haciendo es afectando la cadena de distribución. Es más o menos como si yo tuviera un negocio, una tienda, yo compro insumos para mi tienda, esos insumos no llegan. Entonces, yo normalmente en la economía formal le pongo una demanda a la persona que por la que no me llegó mis insumos, ¿no es cierto? Pero en la economía informal, la economía criminal, eso se resuelve con violencia en las calles. Entonces, uno tiene que saber que cuando toma la decisión de incautar cocaína o toma la decisión, en el caso de Daniel Noboa, de aislar a los líderes de las bandas, eso va a generar violencia en las cárceles, va a generar violencia en la calle. Yo no estoy en contra de estas medidas, me parece que son medidas importantes, pero los gobiernos que decidan tomarlas tienen que estar preparados para poder atender a estas reacciones que van a ocurrir. En el caso de Lazo, estoy haciendo este paralelismo, al igual que en el caso de Daniel Noboa, con la decisión de aislar a los presos, no estuvieron preparadas de estas medidas para las reacciones que iban a existir. Y como no estuvieron preparadas, se les fue de las manos. Finalmente, Daniel Noboa reacciona a esto distinto a cómo reaccionaba el expresidente Lazo, reacciona con mayor fuerza, digamos, con Ujú. la fuerza máxima del Estado. Y esto es delicado. Es delicado porque en general el uso de las Fuerzas Armadas en cualquier país tiene que ser a nivel interno la última opción, por varias razones. Uno, porque es la última línea de defensa del Estado y por lo tanto no hay que arriesgarla si es que no es absolutamente necesario. Y por otra razón, y otra razón es que esta última línea de defensa del Estado, si es que se la mantiene mucho tiempo en las calles, también se puede contaminar por el narco. Recordemos que las bandas criminales tienen inmensos recursos económicos y estos recursos económicos les sirve o para sobornar, para cooptar a miembros de fuerza pública, pero también para coaccionarlos. Es decir, uno dice, bueno, pero entonces todos son corruptos. Claro. Puede que no sean corruptos, pero si te dicen, mira, sé dónde viven tus hijos y mañana los puedo matar, Sí, estas sí. personas probablemente también se asusten. Ese Un es un ejemplo error, ¿no? En el que lamentable. normalmente caemos en estas situaciones de decir, bueno, el nivel de corrupción, sí, pero la corrupción en el relacionamiento humano a veces es mucho más compleja, ¿no? Porque pasa por eso, por la extorsión, por ejemplo, con tomar represalias con tu familia. Y ahí uno dice, bueno, sí, eh, cede claramente, ¿verdad? Entonces, ahí es distinto el nivel de corrupción. Ya no es corrupción, es alguien que actúa incluso bajo amenaza. Exactamente. Digamos que el ejemplo más lamentable a nivel internacional es lo que ocurrió en México cuando se mantuvo a las Fuerzas Armadas durante demasiado tiempo en los estados del norte y luego tuvieron, digamos, esta infiltración del narco también en las Fuerzas Armadas.
Enseguida continuamos en la entrevista central con el politólogo ecuatoriano Pablo Medina, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de San Francisco de Quito. Ecuador está en estado de conflicto armado interno luego de la reciente arremetida de la violencia narco que ha dejado al menos 14 muertos. Desde el domingo, numerosos grupos criminales han exhibido su fuerza en represalia por los planes del presidente Daniel Noboa para combatir la ola de crímenes que afecta al país. Hoy en nuestra entrevista central estamos conversando nuevamente con el politólogo ecuatoriano Pablo Medina. Pablo, vos hiciste una recapitulación o un análisis muy interesante, pero capaz que muy rápido y podríamos volver sobre algunos de los puntos porque es para entender bien lo que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, mencionabas como en las provincias de la sierra o de la montaña o de la selva, ahí ya no los disturbios o los problemas no son tantos, sino que está concentrado en la costa, que es donde está Guayaquil, ¿no? Para los que no tengan el mapa de Ecuador, Guayaquil es una ciudad costera, y eso también tiene que ver con que se ha vuelto muy importante como puerto de salida, ¿verdad? Para el narcotráfico de Perú, de Colombia. Ese dato quizás no lo mencionamos. O sea, Ecuador era en estos años estos 20 y pico años que tú decías que hay un vínculo como de dejar hacer, ¿no? El narcotráfico, porque no estaba generando tantos problemas en la interna, que ahí fue cobrando una importancia muy grande como lugar de salida. A ver, sí, de hecho hay algunas relaciones importantes entre el narco y el país. El tema logístico, yo les mencionaba del año 2000 por estos dos elementos, ¿no? Por una parte, el tema logístico, es decir, la capacidad que tiene el Ecuador de ser un país de tránsito, almacenaje y cada vez más de procesamiento, aunque no es lo principal. Lo principal es tránsito y almacenaje de la cocaína. Los productores principales son Colombia, Perú y otros países de la región, Colombia fundamentalmente. Entonces, la primera relación es esta, la de la logística. Y cuando hablamos de logística, al principio, cuando el mercado principal eran los Estados Unidos, eso se concentraba en la costa norte del país, específicamente en la provincia de Esmeraldas, que es una de las más afectadas en este momento. Después de la pandemia hay una diversificación del mercado de la cocaína, entre otras cosas porque los patrones de consumo se modifican en Estados Unidos fundamentalmente. Al inicio de la pandemia primero, hay un sobrestock de cocaína que no está llegando a los destinos, a los mercados, por el paro, la disminución del tráfico comercial que existió al principio de la pandemia, sobre todo con los confinamientos, etcétera. La famosa crisis logística afectó también al mercado criminal, ¿no? Capaz que no lo teníamos en cuenta en su momento, pero una vez que uno lo piensa es obvio. Entonces, ahí también cambian los patrones de consumo y en Estados Unidos hay un viraje hacia las drogas sintéticas. La cocaína se sigue consumiendo, por supuesto, pero el mercado se reduce, lo que obliga a los productores y comercializadores de cocaína a buscar nuevos mercados. Uno de esos nuevos mercados es Europa, por supuesto. Y es ahí cuando Guayaquil se vuelve muy interesante, porque para enviar la cocaína hacia Estados Unidos se podía hacer desde Esmeraldas o desde Puertos de Manabí, que es la siguiente provincia yendo de norte a sur, desde, qué sé yo, playas, puertos improvisados, porque salían en lanchas rápidas y tenían corredores con estaciones, digamos, a través incluso se utilizaba Galápagos en algún momento, islas costarricenses, etcétera, hasta llegar a México, y una vez que llegaba a México, entraba por tierra o por los diferentes canales que tienen los carteles mexicanos para meter la cocaína a Estados Unidos. Pero para llegar a Europa tú necesitas contaminar containers. El Ecuador el Ecuador tiene importantes relaciones comerciales con el mercado europeo, entonces, y esas exportaciones salen principalmente por el puerto de Guayaquil. Entonces, cuando se diversifica el mercado, cuando se necesita llegar al mercado europeo, ya no nos sirven los puertos de Esmeraldas o Manabí, necesitamos contaminar containers en el puerto de Guayaquil. Entonces, ahí la violencia va bajando en términos geográficos de norte a sur y empieza a avanzar hacia Guayaquil. Y hoy en día es muy interesante, una de las provincias más afectadas es la provincia de Los Ríos. Los Ríos es una provincia, digamos, de la región costa, aunque no tiene costa, no da al mar, pero es históricamente, y te estoy hablando del siglo XVII, es la bodega. De hecho, históricamente se llamaba Bodegas, luego se le cambió el nombre. Era la bodega de los puertos de Guayaquil. Y ahora es la provincia más peligrosa del país en términos de muertes por cada 100.000 habitantes, porque está funcionando como bodegas
de cocaína, básicamente, de almacenaje y tráfico. Entonces, esa es la relación estructural con los temas, digamos, más en términos de logística. Pero también hay otra cosa de la que nos cuesta hablar, y nos cuesta hablar mucho porque no sabemos cómo manejarlo, es el tema de cómo funciona el lavado. Es decir, la economía ecuatoriana ha estado en crisis durante años y poco decimos sobre cómo esa crisis se apalea en cierta medida por el circulante que existe en el país gracias al lavado. Y no lo decimos porque, entre otras cosas, también al final del día eso permite que la economía no esté tan en crisis como podría estar. O sea, es un Porque ingreso uno, de dinero que a la economía le sirve, vas por ahí. exactamente, y eso ya se ha visto, por ejemplo, en Colombia. Había un momento, me parece que en 2010 por ahí, donde salieron muchos estudios de cuánto depende la economía colombiana del lavado, del el circulante que está circulando gracias a la droga. Y eso no lo sabemos en el Ecuador. Hay aproximaciones. En el 2017, algunos académicos, Fernando Carrión, por ejemplo, hizo un ejercicio utilizando metodologías que se habían utilizado en Colombia para estimar 4.000 millones de dólares circulando en la economía ecuatoriana por lavado. Hoy eso sería muy superior probablemente. Entonces, y eso implica negocios, eso implica empresas, eso implica incluso personas trabajadoras, porque, qué sé yo, uno de las industrias en donde se puede lavar con cierta facilidad es la construcción. Y la construcción es una industria intensiva en mano de obra. Entonces, incluso uno podría decir, bueno, genera empleo. Entonces, casémonos, hagamos la vista gorda, no preguntemos de dónde sale el dinero o cómo así es rentable el dinero para construir todos estos desarrollos inmobiliarios, si es que al final del día genera empleo y nos permite salvar un poco la crisis económica en la que estamos. Entonces, esas discusiones son mucho más profundas, son mucho más difíciles. El presidente de la República, Daniel Noboa, ha planteado una pregunta. Va a haber una consulta popular, un referéndum próximamente en el país, y una pregunta es el regreso de los casinos. Hubo una consulta igual hace algunos años donde se prohibieron los casinos en el Ecuador. Los casinos es otra industria en la que existe literatura de cómo sirve para el lavado, cómo es útil para el lavado. Entonces, eso también es un poco contradictorio en términos de política pública, y son cosas sobre las que no hablamos porque, porque finalmente es muy difícil, no sabemos qué decir. No sabemos si es que bloqueas completamente eso, te enfrentas a una crisis económica más grande, y eso también es un problema de política pública. Entonces, es complejo el escenario. Y yo creo que en esa medida, el tratar el tema del narco, yo creo que cada vez más va a tener que moverse de el atacar a los narcotraficantes y empezar a atacar el mercado del narcotráfico. Y ahí hay decisiones y temas complejos como la regularización, la legalización, que deberían empezar a estar sobre el tapete. Mm. Pablo, teniendo en cuenta este panorama, mencionaste hay una consulta popular que ha convocado Noboa para eliminar una serie de trabas, digamos, que dificultan la lucha contra el crimen organizado. ¿Qué perspectiva hay en función del actual sentimiento también de la población, ¿no? Y de lo que se está viviendo? ¿Qué perspectiva hay de cuál puede ser el resultado para Noboa? En este momento es probable que el resultado sea positivo. Digamos, hay un primer paquete de 11 preguntas que el presidente ha planteado. Esas 11 preguntas, muchas de ellas, hay que ser justos, muchas de ellas son innecesarias. Es decir, hay preguntas sobre hacer cosas que el presidente ya puede hacer, Ujú. lo cual nos hace pensar que son preguntas de relleno, que tienen más un objetivo político que un objetivo de reforma real. Esta pregunta sobre los casinos, al menos hasta antes del estado de excepción que vivimos ahora, era negativa. De todas, se habían hecho mediciones, en general todas eran positivas, todas tendrían mayoría, excepto la de los casinos era negativa. Pero el presidente también ha anunciado que va a enviar un nuevo paquete de preguntas. De estas nuevas preguntas sí hay reformas importantes. Hay reformas importantes que tienen que ver, por ejemplo, con la extradición de ecuatorianos. Nuestra constitución prohíbe la extradición de nacionales a otros países. Se estaría habilitando la extradición de ecuatorianos, y hay algunos otros cambios más que son un poco más profundos. En términos generales, como lo mencionaba antes, esta declaratoria de guerra, por decirlo de forma coloquial, al narco, le ha dado un impulso importante al presidente, por lo que, si es que se mantienen estos términos, en el referéndum probablemente le vaya bien. Hay mucha literatura en ciencia política que muestra la correlación entre la popularidad Mm. del que pregunta y el apoyo o no a las preguntas. Muchas veces la pregunta es obvia y aún así
la gente te dice que no, no porque esté en contra de la pregunta, sino porque está en contra del presidente que fue quien planteó la pregunta. Entonces, si es que se mantiene esto, estamos hablando de que el proceso electoral debería darse en 3 o 4 meses. Ahora, hay varias preguntas. ¿Cómo vamos a tener un proceso electoral mientras estamos en estado de conflicto armado interno? Si es que la popularidad se va a mantener en esos meses, el Ecuador en términos políticos es muy volátil y en las circunstancias actuales yo creo que aún más. Entonces nada está dicho, pero en principio tendría apoyo. Mm. Yo mencionaba en el primer bloque que él ha hecho mención en alguna oportunidad a Bukele, ¿verdad? Con el modelo que ha seguido en El Salvador. Digamos que en Ecuador el modelo buquelista está ganando terreno en la opinión pública. ¿La gente está dispuesta a resignar libertades individuales como sucedió en El Salvador? Esto es muy interesante porque en las elecciones, como se mencionó también, el presidente digamos, lleva dos meses en el cargo, tuvimos elecciones en el 2023. En estas elecciones hubo un candidato que abanderó completamente el modelo buquelista, Jan Topic, y fue un candidato que quedó en cuarto lugar. Entonces, uno podría decir que electoralmente todavía no es mayoritario. En este momento quizá las mediciones sean un poco distintas. Daniel Noboa está haciendo uso de la retórica del modelo buquelista. Sin embargo, a nivel electoral, a mí me parecía en el 2023 que esto iba a arrasar, era mi percepción. Y sin embargo, no. No, y yo creo que hay un tema bien interesante dentro del país que muchas veces no se toma en cuenta, que es la estructura del electorado. Y en la estructura del electorado hay una gran masa electoral que es más bien que tiene recelo, es decir, que se ve afectada por la inseguridad, por supuesto, pero que al mismo tiempo le tiene recelo a darle demasiado poder a la fuerza pública. Ujú. Estoy hablando sobre todo de sectores sociales que en sus luchas históricas han sido muchas veces reprimidos por la fuerza pública. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del movimiento indígena, el movimiento indígena normalmente no tiene una muy, digamos, no está muy abierto a darle más poder al ejército, a las Fuerzas Armadas, a los políticos en general, al Estado en general. Entonces, y ese es un componente interesante del electorado. Entonces, yo me atrevería a decir que hasta el 2023 que no, en este momento probablemente haya aumentado el apoyo a un modelo de ese tipo, sobre todo por lo que estamos viviendo, evidentemente, pero no sé si es que en el 2025, que tenemos que volver a ir a las urnas para elegir presidente, ese modelo se haya vuelto más popular entre el electorado. No sabría decirlo. Pablo, con todos estos antecedentes, todo este repaso, todo este contexto, no mencionamos también que el expresidente Lasso también declaró el estado de excepción en varias oportunidades, en 20 oportunidades. O sea, no es que esto sea algo que son medidas totalmente fuera de lo común, ¿verdad? Pero con todos estos antecedentes, ¿qué expectativas hay de que esta declaración, que va más allá, que es una declaración de conflicto interno, que sea efectiva, que vaya a funcionar? ¿Qué A expectativas ver, hay? es bien interesante lo que acaban de plantear. En efecto, el estado de excepción es una herramienta que ya no hace justicia a su nombre, ya no es de excepción en el Ecuador. El presidente Lasso lo utilizaba con mucha frecuencia. Y los resultados normalmente eran temporales. Muchas veces se declaró el estado de excepción, sobre todo en las provincias de Guayas y Esmeraldas, dos de las más afectadas. Y lo que se veía en términos estadísticos es que la violencia disminuye mientras dura el estado de excepción. En efecto, disminuye, digamos, es efectivo. En el momento en el que el estado de excepción se acaba, la violencia retoma normalmente su tendencia. Entonces, como les decía, son paños fríos. Que es un estado de excepción mucho más poderoso, mucho más fuerte, que busca desarticular bandas. Hay varias posibilidades. Hay la posibilidad yo creo que algunas bandas, las más débiles, probablemente en efecto se sientan intimidadas, en efecto puede haber una desarticulación, pero hay bandas muy poderosas y las bandas muy poderosas tienen algunas alternativas. Digamos que a la que apunta el gobierno es a la que vean que el costo de su operación es tan alto, podría ser su vida misma, que decidan dejar de operar o mudar su operación a otro lado. Ahora, mudar su operación a otro lado es costoso y logísticamente poco probable porque en la costa pacífica de Colombia, que sería lo más cercano, no existen puertos de la misma envergadura que el de Guayaquil. Mm. Y en el sur hacia Perú, al menos el norte de Perú, no tampoco ofrece esas facilidades logísticas. Entonces, en términos logísticos, el Ecuador es demasiado atractivo, es demasiado rentable. El costo tendría que ser muy alto como para que tú cierres operaciones en términos de esta industria del narcotráfico. Entonces, ese es un problema. El otro problema que puede ocurrir es que estas bandas planten cara al gobierno
Habrán algunas que no van a poder, porque en efecto, si bien es cierto, se calcula que en total estamos hablando de unos 50.000 involucrados en estas bandas, pero no tienen mando común, no tienen organización, disciplina, entrenamiento, etcétera. Las fuerzas públicas ecuatorianas, estamos hablando de unos 36.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y unos 60.000 efectivos de policía, suman más de 90.000, cerca de 100.000 efectivos. Entonces, evidentemente, superan en número a los carteles, en organización, en logística, etcétera, pueden sostener esto más tiempo. Entonces, sí, probablemente se reduzcan, pero algunas de esas que intenten plantar cara, quizá también pidan ayuda a sus contrapartes internacionales. Estamos hablando de que ellos tienen relaciones con carteles mexicanos, tienen relaciones con la mafia albanesa, con la mafia también cantábrica, etcétera, es decir, con sus socios internacionales. Si es que este es el caso, podría aumentar la violencia, pero en todo caso cerrarías a pocas bandas. Otra opción que es muy impopular y que evidentemente no es políticamente correcto decirlo, pero podría ser que en esta reducción de bandas exista un nuevo acuerdo tácito o explícito de lo que habíamos hablado desde el 2000 y que, qué sé yo, que al quedar, me invento, 3 o 4 bandas, esas 3 o 4 bandas digan, ok, vamos a bajar la violencia interna, nos vamos a dedicar a nuestro negocio del tráfico y con eso evitamos la persecución del Estado, que es volver un poco al estado anterior. El problema es que ahora hay demasiada gente involucrada. Estos 50.000 de los que yo hablaba son 50.000 a los que hay que repartir algo. Hay que repartir un poco de lo que se gana a partir del narco, en cuyo caso esta reducción de las bandas podría ser interesante justo para que lleguen a estos acuerdos. Todas estas son hipótesis solamente, pero son, digamos, escenarios que podrían darse. Pablo Medina, politólogo, profesor de Ciencia Política en la Universidad de San Francisco de Quito, de Ecuador. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Fue muy claro el panorama que nos dejas planteado, Pablo, a esta realidad que tanto nos conmovió esta semana. Volvemos a conversar contigo en cualquier momento. Un abrazo. Un abrazo también, un buen día para ustedes.